Otra vez, saludos a todas y todos. En esta ocasión vamos a revisar algunos conceptos siempre sobre la unidad de termodinámica. Recordemos que independientemente del libro de texto que nosotros estemos siguiendo, ya sea el libro de texto de Szymanski, si estamos siguiendo Serway, si estamos siguiendo a Tippens, independientemente del libro que nosotros estemos siguiendo, existe una organización lógica de estos contenidos. En esta ocasión seguimos aprovechando las diapositivas ya preparadas por el libro de Tippens. Y bueno, podemos tener acceso también al libro que se encuentra disponible en la web. Pueden buscarlo como el libro de Tippens, séptima edición. Ahora de lo que hablaremos es de transferencia de calor. Para hablar de transferencia de calor, primero nosotros tenemos que recordar que ya habíamos definido el concepto de calor como energía en tránsito. Eso significa que nosotros vamos a hablar de cuáles son las formas en las que la energía puede transferirse. La transferencia de calor, de hecho, si nosotros nos ponemos a ver en qué elementos de la ingeniería es importante hablar sobre la transferencia de calor, pues nos vamos a encontrar pues un ejemplo muy clásico que es en las casas, cuando se encuentran en algunos territorios con climas que son ya sea muy desérticos, muy áridos, o son sumamente templados. Entonces para nosotros es importante. Por ejemplo, también es importante si nosotros estamos utilizando maquinaria. De hecho, podemos ponernos a pensar cómo sería si nosotros vamos en el interior de un automóvil y en la recámara, en el habitáculo que ocupan los pasajeros, pudiese transferirse todo el calor que es generado por las explosiones que se dan en los pistones del vehículo. Pues creo que es fácil imaginarse que estaríamos sufriendo un gran estrés debido a una elevación de temperatura increíble, seguramente nos quemaríamos. Por acá les puedo poner un ejemplo que es un poco más clásico, que para hablar sobre la transferencia de calor, en la cual es minimizada mediante diferentes capas de revestimiento. Estos revestimientos son los que utilizan los vehículos, revestimientos similares a estos para evitar, como yo dije, que el habitáculo se encuentre sometido a un gran calor. Entonces existen distintos tipos de revestimientos que nos permiten a nosotros aislar, y en este caso este revestimiento es utilizado para proteger una nave espacial de las condiciones ambientales hostiles del espacio, específicamente para defenderlo de radiación beta, que son la radiación debido a las colisiones de electrones y de positrones en el espacio. Entonces, ¿cuál es la intención de la revisión de esta unidad? Pues en principio demostrar la comprensión de la conducción, convección y radiación, que ya podemos ir adelantando, que son los tres mecanismos de transferencia de calor. También tenemos que hacer un análisis sobre cómo vamos a resolver problemas de conductividad térmica con base en el concepto de cantidad de calor. Vamos a entender otros conceptos geométricos que están implicados con la transferencia de calor, como lo son la longitud de la trayectoria que el calor tiene que recorrer, la temperatura, el área transversal que el calor tiene para distribuirse y el tiempo. Además, vamos a resolver algunos tipos de problemas que involucran un nuevo concepto térmico que se conoce como tasa de radiación y el concepto de la emisividad de distintas superficies. Entonces, adelante. Como yo mencioné y adelanté que ya tenemos distintos tipos de transferencia de calor. Uno de estos tipos de transferencia de calor es llamado por conducción. La transferencia de calor por conducción se da cuando la energía térmica es transferida en un material, pues podríamos llamarle sólido. Y esta transferencia de calor se debe a todas las interacciones moleculares que van a haber en el material. Por ejemplo, si nosotros sostenemos una vara metálica o una vara de cualquier tipo de material y colocamos en uno de los extremos nuestra mano y en el otro de los extremos colocamos
Como dije, en uno de los extremos colocamos nuestra mano y el otro de los extremos lo ponemos en contacto con una fuente de calor. En este caso puede ser, por ejemplo, una fogata. ¿Qué es lo que sucederá si nosotros nos ponemos a pensar molecularmente? ¿Qué es lo que sucederá? Pues bueno, el trozo de metal que se encuentra más cerca del fuego, pues creo que es bastante natural para nosotros entender que va a alcanzar una mayor temperatura muy rápidamente. ¿Esto qué significa? Significa que sus moléculas, las moléculas de las que el material metálico está hecho, iniciarán con una vibración con una frecuencia de vibración muy elevada, empezarán a desplazarse y de hecho empezarán a desplazarse con una gran amplitud. Y mientras más calientes están, la amplitud de vibración de cada una de esas moléculas será mayor, de modo que empezará, como estos pequeños osciladores, a empujar a las moléculas que se encuentran un poco más cercanas a la mano, hasta que éstas alcancen un valor similar de energía que las que estaban directamente sobre el fuego, y de modo que ahora estas nuevas serán capaces de entregar una cierta cantidad de energía a las siguientes moléculas y subsecuentemente hasta irse alcanzando, hasta que homogéneamente el material alcanzará un determinado valor de temperatura que será muy elevado, pues, y las personas se quemará la mano. Este mecanismo de transferencia de calor por conducción, como dije, se debe a la transferencia de calor mediante las colisiones de las moléculas adyacentes en los materiales. Hay materiales que son aislantes, eso significa que las oscilaciones de algunas moléculas no afectan a las oscilaciones de otras o los afectan en menor medida, como por ejemplo si lo que estuviésemos sosteniendo fuera un trozo de madera, a diferencia de estar sosteniendo un trozo de metal. Es exactamente el mismo ejemplo que, por ejemplo, en el manguillo de una olla. Nosotros sabemos que si tenemos una olla, una cazuela y la tenemos pues en el fuego, va a llegar un momento en el que el agua se vaya calentando. Por la ley cero de la termodinámica, que es equilibrio térmico, se calentará pues la cazuela y se calentará también el agua. De modo que esto estará a una determinada temperatura, es decir, tanto las moléculas de agua como las moléculas de la cazuela estarán vibrando con determinadas amplitudes, de modo que la energía de ellas pues sea igual porque se encuentran a la misma temperatura, similar porque se encuentran a la misma temperatura, y pues ahora los materiales de la cazuela hacia el manguillo, por colisiones, todas estas moléculas colisionarán con las cercanas, de modo que les transferirán una cierta cantidad de energía, pues ahora estas adquieren, las que están más hacia el extremo suelto de la cazuela serán ahora las que adquieran esa cantidad de energía, y así subsecuentemente hasta llegar al extremo. Ahora, no solo podemos tener transferencia de calor por conducción, también el siguiente mecanismo de transferencia de calor se llama transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección es el mecanismo por el cual la energía térmica es transferida mediante el movimiento de masas. Es decir, que nosotros tenemos pues un volumen de aire, por ejemplo, si nosotros lo que tenemos es una fogata, si nosotros tenemos pues el fuego encendido acá, hay un volumen de aire que se encuentra muy cerca pues de las llamas. Este volumen de aire pues al calentarse se dilata, y tras dilatarse, aunque sigue siendo la misma masa de aire, adquiere un volumen diferente y por lo tanto una densidad menor, por lo tanto experimenta una fuerza de flotabilidad en el interior de este fluido que es pues la atmósfera del aire, de modo que tiende a subir. Estas masas de gas, para el caso del aire que nosotros estamos analizando, tienden a subir. Es por eso que nosotros, pues si ponemos la mano encima de una vela que se encuentra encendida, vamos a soportar, por ejemplo, encima de una vela a 20 centímetros, vamos a soportar muchísimo más si ponemos nuestra mano a un lado que si la ponemos en la parte superior. De hecho, yo les invito a que hagan este experimento. Enciendan una velita, pongan su mano 20 centímetros de la llama en la parte de arriba, comparen cuánto tiempo son capaces de aguantar con respecto a haberla colocado 20 centímetros a la izquierda, a la derecha, hacia un lado de la vela. Esto es porque estamos privándonos de la transferencia de calor por
convección al ponerlo en las partes laterales. Ahora, como dijimos que es transferencia de energía térmica por un movimiento de masas, eso significa que no necesariamente este movimiento de masas se va a deber o puede deberse a esto que nosotros estábamos hablando, que es pues las dilataciones y por lo tanto la experimentación de las fuerzas de flotabilidad. Es posible que nosotros hagamos una convección forzada para que haya transferencia de calor, es decir, movamos estas masas de aire, obliguemos a que estas masas de aire se muevan y por lo tanto va a haber transferencia de calor. De hecho, eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando utilizamos un ventilador. Cuando nosotros utilizamos un ventilador, obligamos a que haya un movimiento en las masas de aire, masas de gas, y esto es lo que permite que la energía térmica se distribuya de alguna forma. Entonces, como yo les estaba diciendo, cuando nosotros hablamos del mecanismo de convección o de las líneas convectivas, para nosotros va a ser bien importante los aspectos geométricos. Por ejemplo, en las casas tiene que haber, pues las casas se calientan por el uso de la convección, bueno, en otros países, en donde nosotros tenemos calefactores y estos calefactores pues calientan un aire que se encuentra alrededor de ellos y por la fuerza de flotabilidad que yo les hablé, este aire tiene que desplazarse, pero tiene que ser reemplazado por otro aire por conservación de la masa, de modo que otro aire ocupa este lugar y entonces pues en las casas está circulando. Aquí es vital la geometría de la construcción de la casa, el análisis espacial, porque si nosotros no construimos bien esto, vamos a tener pues corrientes de turbulencia y vamos a tener zonas en las cuales no haya movimiento de estas masas de aire y por lo tanto no haya una distribución de esta energía térmica por convección. El tercer tipo de mecanismo de transferencia de calor nosotros lo conocemos como transferencia de calor por radiación. La radiación es el proceso por el cual la energía térmica se transfiere y es transferido mediante ondas electromagnéticas. Acá vamos adelantando. Vamos a tener dos tipos de ondas. Vamos a tener ondas electromagnéticas y otros tipos de ondas que se conocen como ondas mecánicas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para transferirse. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para transferirse. No necesitan, por lo tanto, las vibraciones de las moléculas, ni que moléculas se calienten y por lo tanto tiendan a separarse en el interior de un material, como en los ejemplos anteriores de la transferencia de calor por conducción y por convección de los que nosotros estábamos hablando. De hecho, esta es la explicación que sustenta el por qué el Sol es capaz de suministrar energía térmica a la Tierra. Si se requiriera para la transferencia de calor forzosamente y en cualquiera de los casos la existencia de un medio material, no sería posible que el Sol calentara la Tierra. Ahora, ya hablamos un poco sobre los tres mecanismos de transferencia de calor. Hablemos un poco sobre cómo se transfiere el calor. Para definir el concepto de intentar dilucidar el cómo se transfiere el calor, cuáles son las características que tiene, vamos a analizar el concepto de corriente calorífica. La corriente calorífica nosotros la vamos a definir como la cantidad de calor transferida por unidad de tiempo y siempre va a tener una dirección natural que es del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura, es decir, vamos a respetar la dirección del flujo de calor para definir la corriente calorífica. Entonces nosotros nos imaginamos, por ejemplo, si nosotros ponemos en contacto una masa de vapor con un bloque de hielo, con una masa de hielo, puede ser por ejemplo de agua, entonces nosotros sabemos que va a haber una transferencia de calor desde el vapor que al estar en una fase diferente al hielo, pues va a transferirle calor hacia el hielo, va a haber un flujo de calor del vapor hacia el hielo. Ese flujo de calor nosotros lo vamos a simbolizar con la letra H y como ya mencionábamos va a ser el cociente de Q y tau, calor por unidad de tiempo. Por unidades va a tener las unidades de Q sobre tau, es decir, unidades de energía, joules, sobre unidades de tiempo, segundos. Entonces esto en el sistema internacional. Otra unidad que tiene la corriente calorífica es, por ejemplo, en calorías por segundo o en el sistema inglés BTU por hora.
Ahora que nosotros estamos hablando de esa corriente o de esa conductividad térmica, nosotros vamos a decir que esa corriente calorífica va a ser diferente para los tipos de materiales que nosotros estemos hablando. De hecho, si nosotros utilizáramos un refrigerador en el cual sus paredes fueran completamente metálicas, sabemos que por intuición sería muchísimo más difícil enfriar, por ejemplo, nuestros alimentos. O si el horno de una cocina estuviera aislado únicamente con una pared metálica, pues la temperatura entre el interior del horno y las paredes sería pues inmediatamente igualada y por lo tanto muy fácil que nosotros nos quemáramos. Entonces, como nosotros ya sabemos que no todos los materiales se comportan de la misma forma, nosotros definimos una constante. Esa constante se llama constante de conductividad térmica, la vamos a simbolizar con la letra K. Y vamos a decir que es un valor propio de cada uno de los materiales y va a estar relacionada, así como nosotros relacionamos la capacidad calorífica y el calor específico, la vamos a relacionar con la capacidad que tiene un cuerpo para, o habilidad que tiene un cuerpo para conducir el calor. Entonces nosotros decimos, bueno, la corriente calorífica, pues que es el cociente de Q y T, yo sé que va a depender del tipo de material que yo esté utilizando para conducir este calor. Por lo tanto, esta corriente calorífica va a ser directamente proporcional a acá, conductividad térmica. Pero también yo sé que los cuerpos, mientras mayor área tengan, va a ser más fácil que cedan, que propaguen, que conduzcan el calor. Por ejemplo, como en los radiadores de los vehículos, que tienen una gran cantidad de cañuelas que están específicamente montadas para que el área sea lo mayor posible en el cual van a entregar el calor hacia el ambiente, que se produce debido a que el agua que se está circulando por las tuberías absorbe calor del motor y etcétera. También yo sé que esta corriente calorífica pues va a ser mayor, va a haber una mayor cantidad transferida por unidad de tiempo, si mientras menor sea el espesor que yo tenga acá. Entonces acá este delta T para nosotros va a simbolizar la diferencia de temperaturas entre los extremos y este L para mí va a simbolizar el espesor. Es decir, que la corriente calorífica es directamente proporcional al área, a la diferencia de temperaturas que hayan entre las dos caras del material que está sirviendo para que se lleve a cabo la conducción, e inversamente proporcional al grosor del material. Es decir, mientras más grueso sea el material, menor va a ser la corriente calorífica que haya. Como nosotros ya entendimos cada una de las proporcionalidades directas de área con H y de delta T, que es la diferencia de temperaturas entre los extremos, e inversamente proporcional con L, nosotros podemos despejar K y entender ahora que la conductividad térmica de un material va a tener ciertas unidades. Va a tener unidades de Q por L, entre área por tau por delta T. Recordemos que este delta T en este caso no se refiere al tiempo. En algunos libros, la mayoría de los libros utilizan T mayúscula para referirse a esa diferencia de temperatura. Acá en estas presentaciones utilizamos T minúscula, pero hacemos la aclaración. Se refiere a diferencias de temperatura. Si nosotros hacemos análisis dimensional a esta ecuación, entenderemos que las unidades de K son de joules sobre segundos por metros por grado Celsius. Estas son las unidades de K. ¿Para qué nos sirve saber eso? Si a nosotros nos dan un valor de K, básicamente es lo que va a mandar en qué unidades nosotros vamos a trabajar. Es decir, si a mí me entregan K medido en estas unidades y luego yo tengo una unidad de tiempo medido en horas, sé que las horas las voy a tener que convertir a segundos. Si me dan un espesor de las capas medido en metros, pues sé que no voy a tener que hacer conversiones porque son concordantes las unidades de longitud de la conductividad térmica con las unidades de espesor que a mí me están dando. Si me dan una temperatura medida, por ejemplo, en grados Fahrenheit, yo sé que voy a tener que convertir esos grados Fahrenheit porque la conductividad térmica que me están dando está medida en grados Celsius. O al contrario, es decir, convertir la conductividad térmica a las otras unidades en las que yo quiero trabajar. Generalmente no se hace eso, sino que lo que va a mandar las unidades en las que yo voy a trabajar es las unidades que tenga la conductividad térmica.
Las unidades en el sistema internacional, como estábamos diciendo, para medir la conductividad térmica van a ser de joules sobre segundos por metro por grado Celsius. En el sistema internacional, pues generalmente es así, porque se utilizan mediciones pequeñas de longitud y las unidades de área nos deben estar convertidas en metros, y en metros las de longitud y las de área en metros cuadrados respectivamente, antes de sustituirse en las fórmulas. Hay que tener cuidado acá a la hora de hacer estas sustituciones. Antiguamente se utilizaba el sistema inglés de unidades. En algunos libros y en algunos equipos aún se encuentra utilizada en estas unidades, en las cuales el área se medía en pies cuadrados, el tiempo se medía en horas, la longitud se medía en pulgadas y la cantidad de calor se medía en unidades térmicas británicas. ¿Qué significa, por ejemplo, que la conductividad térmica del vidrio sea 5.6 BTU por pulgada sobre pies cuadrados por hora por grado Fahrenheit? Significaría que para una placa de vidrio de 1 pulgada de espesor, cuya área sea 1 pie cuadrado y cuyos lados difieran en la temperatura por 1 grado Fahrenheit, el calor se conduciría a razón de 5.6 BTU por hora. Esto sería la interpretación de este número, literalmente la interpretación de este número. Nosotros acá podemos ver en el sistema internacional que nosotros tenemos distintos valores de conductividad térmica. Por ejemplo, nosotros podemos tener la conductividad térmica del cobre, la del concreto, la del corcho, y de hecho podemos fijarnos que, por ejemplo, la conductividad térmica del cobre es de 385 en las unidades del sistema internacional, y que si nosotros lo comparamos con la conductividad térmica del concreto o del vidrio, vemos que es pues abismalmente diferente, de hecho alrededor de 400 veces. Por otro lado, nosotros tenemos la del corcho, que es pues muchísimo menor que la del concreto o del vidrio, y de hecho esta es la razón por la cual nosotros pues aislamos mejor con corcho que con concreto o vidrio, y con concreto o vidrio mejor que con cobre. Ahora, nosotros tenemos acá, ahora hablando de corrientes caloríficas, para hablar de condiciones estándar de corrientes caloríficas, lo que nosotros hacemos es definir eso, condiciones estándar. Es decir, para un espesor de 1 centímetro, para un área de 1 metro cuadrado y para una diferencia de temperatura entre ambas caras de 100 grados Celsius, las corrientes caloríficas serán que para estas condiciones geométricas y para esta condición de diferencia de temperatura, el aluminio es capaz de conducir a una tasa de 2050 kilojoules por segundo, el cobre 3850 kilojoules por segundo, el concreto vidrio 8 kilojoules por segundo y el tablero corcho 0.4 kilojoules por segundo. Es decir, que por ejemplo, si nosotros lo vemos en este sistema, es abismalmente diferente, son más de 4000 veces la conducción de corriente calorífica que tiene el aluminio con respecto al tablero de corcho. Entonces, resolvamos un ejemplo. Nosotros tenemos una gran ventana de vidrio que mide aproximadamente 2 metros de ancho y 6 metros de alto. A partir de eso, nosotros ya sabemos que me están dando las condiciones geométricas para establecer el área. Desde el momento que me están diciendo que es de vidrio, ya puedo tener una idea de cuál va a ser el valor de conductividad térmica que voy a utilizar. Me dice que la superficie del interior, es decir, la del interior de la casa, se va a encontrar a 20 grados Celsius y la superficie exterior se va a encontrar a 12 grados Celsius, es decir, entre el interior y el exterior de la casa hay una diferencia de temperatura, de modo que es mayor la temperatura en el interior. Estamos en un lugar con un clima templado. ¿Cuántos joules de calor pasan a través de esta ventana en una hora? Es decir, la ventana va a ser un espacio, supongamos que toda la casa se encontrase aislada por corcho, significaría que la ventana sería donde se va a perder una mayor cantidad de calor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Supongamos que el espesor de este vidrio es de 1.5 centímetros y que vamos a utilizar un valor de conductividad térmica de 0.8 joules por segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de área, porque en la expresión que nosotros tenemos,
involucra conductividad térmica, que es un valor ya conocido. El área la vamos a encontrar a partir de las condiciones geométricas. Las diferencias de temperatura las vamos a encontrar a partir de lo que ya nos están indicando por acá. Y bueno, el espesor de la ventana, que va a ser ese 1.5 centímetros. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar el valor de área, que va a ser 2 metros por 6 metros, son 12 metros cuadrados. Y entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación. Sustituimos, en lugar de K, vamos a colocar 0.8 joules por metro por segundo por grado Celsius. En lugar del área, 12 metros cuadrados. La diferencia de temperatura va a ser, como nosotros ya dijimos, que ese delta T es, ya supusimos que la corriente térmica iba a ser del lugar de mayor temperatura al lugar de menor temperatura. Esto siempre va a ser un valor positivo, es decir, en este caso van a ir 20 menos 12, es decir, 8 grados Celsius. Bueno, nosotros estamos utilizando este T porque ahora nosotros hemos despejado de H, porque lo que estamos calculando es la cantidad de calor que se pierde en 3600 segundos, que son una hora, y todo dividido entre L, que es el espesor. De modo que el calor que se transfiere por esta ventana en una hora van a ser 18.4 megajoules. Recordemos que mega tiene su significado. Es un prefijo que nosotros utilizamos para expresar valores numéricos. Nosotros tenemos kilo, luego tenemos mega. Eso significa que es por 10 a la 6 joules. Bien, veamos otro ejemplo. Nos dice que nosotros tenemos la pared de una planta congeladora. Esta pared de esta planta congeladora está compuesta por 8 centímetros de tablero de corcho y 12 centímetros de concreto sólido. Es decir, nosotros tenemos una formación geométrica como la que tenemos en el diagrama. Tenemos corcho y tenemos una parte de concreto. La más delgada es la de corcho, es decir, vendría a ser esta, y la más gruesa sería la de concreto. Entonces nos dice, la superficie interior se encuentra a menos 20 grados Celsius y la superficie exterior se encuentra a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de la interfaz? Es decir, que si nosotros tenemos el interior del congelador de este lado, en un lugar donde queremos mantener la temperatura a 20 grados Celsius, estamos aislando del exterior donde se encuentra a 25 grados Celsius, es decir, va a haber un flujo de calor, desde el lugar de 25 grados Celsius hacia el lugar de menos 20 grados Celsius. A eso nosotros vamos a decir que va a ser un flujo estacionario de calor. Eso pues ya lo conocemos y de hecho podríamos determinarlo. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la temperatura en la interfaz? Acá. Es decir, que acá va a haber un flujo de calor, esta interfaz se va a encontrar a una mayor temperatura debido a que pues está fluyendo calor desde el exterior hacia el corcho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a decir, mire, vamos a anotar por aquí estos dos términos. Vamos a decir que el flujo de calor dividida entre el área para el corcho va a ser igual al flujo de calor, a la corriente térmica, dividida entre el área del concreto. Entonces, yo ya sé eso, es decir, aquí se van a igualar los flujos de calor. Entonces, básicamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Que vamos a sustituir estos términos. Vamos a retomar que K por el delta T, recordemos K por delta T, multiplicado por A entre L, eso es lo que nosotros vamos a igualar, K por delta T multiplicado por A, que ya me aparece acá, entre L. Entonces, si nosotros sustituimos en estas expresiones que nosotros tenemos acá, como que estamos igualando el flujo de calor por unidad de área. Si nosotros sustituimos en estas expresiones, básicamente, lo que nosotros vamos a tener es esto. Ahora, K1 por TI más, esto surgió porque la temperatura mayor era la temperatura a la que iba a estar la interfaz para el primero de los casos, y pues menos la temperatura en la otra cara, que es menos 20, por eso es que nos aparece más 20C por L1, donde L1 pues es el espesor del corcho, y eso va a ser igual a la igualación de flujo de calor del otro extremo, donde nosotros vamos a tener que el flujo de calor van a ser 25 grados Celsius y pues TI va a ser la temperatura en la interfaz entre el espesor, que va a ser pues para este caso los 12 centímetros. Entonces, si nosotros seguimos trabajando acá, reordenamos un poco los factores, dejando de un lado lo conocido y de otro lado lo desconocido,
nosotros podemos mandar este L acá a multiplicar, de modo que nos va a aparecer K1 por L2 sobre K2 por L1 multiplicado por el factor TI más 20 grados Celsius, y esto va a ser igual a 25 grados Celsius menos TI, es la temperatura en la interfaz. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que, bueno, nosotros acá ya conocemos cuáles van a ser pues los valores de K1, que nosotros ya dijimos que iba a ser el corcho, L2 que es el espesor que nosotros tenemos del concreto, K2 que es la conductividad térmica del concreto, L1 que es el espesor de la ventana de corcho. Entonces, si nosotros hacemos estos cocientes, de hecho esto va a ser adimensional, y lo que nos va a dar como resultado 0.075. Ahora 0.075 multiplicado por este factor que nosotros tenemos acá, eso va a ser igual a 25 menos TI. Básicamente ya lo que tenemos nada más es una ecuación lineal con una incógnita en TI. Si nosotros despejamos, encontramos que TI se va a encontrar a 21.9 grados Celsius. Es decir, que si nosotros empezamos a analizar, pues sí hay flujo de calor, pero las interfaces van a ser diferentes. Las temperaturas, debido a que en esta interfaz pues está atravesando un flujo de calor, pero pues como hay un tránsito, no se va a encontrar en equilibrio térmico con todo el material. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la temperatura en la interfaz? Pues nos sirve para determinar la tasa de flujo de calor por unidad de área, la que yo decía, H sobre A. Esta cantidad de calor, como ya lo mencioné, nosotros la podemos despejar de las ecuaciones anteriores, es decir, como H igual a Q sobre tau, entonces H igual K por A por delta T sobre L, y bueno, por acá puedo tomar esta A, mandarla a dividir a H, de modo que H sobre A va a ser el restante de acá de dividir entre A, es decir, K por delta T sobre L. Veamos, ¿para qué nos sirven esto? Bueno, pues como H sobre A, que es esta tasa de calor de corriente térmica por unidad de tiempo, por unidad de área, va a ser algo constante en el tiempo. Eso significa que nosotros vamos a tener diferencias de temperatura que van a ser producidos por estos valores de K. De modo que si es corcho, la diferencia de temperatura van a ser de 41,9 grados Celsius. Si fuera concreto, van a ser de este término. De modo que, ya que H sobre A va a ser siempre el mismo, nosotros podemos elegir algún tipo de materiales y calibrar el espesor de modo que nos pueda servir para poder aislar pues la misma cantidad de calor. Ahora, con respecto a las tasas de radiación, nosotros tenemos lo siguiente: nosotros tenemos distintas tasas de radiación que nosotros vamos a denominar R, y una tasa de radiación es energía emitida por unidad de área por unidad de tiempo. A eso nosotros le vamos a llamar potencia, como es energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo es potencia, y potencia por unidad de área. A esta tasa de radiación, pues como nosotros decíamos, va a tener unidades de trabajo sobre unidades de longitud al cuadrado. Y por sus unidades yo sé que esta tasa de radiación se puede escribir como Q sobre tau por A. Es decir, Q sobre tau es P por A. Ahora, esta tasa de radiación fue pues un experimento muy interesante. De hecho, en los principios de los 1900, estudiar cómo se comportaban las tasas de radiaciones de los materiales a partir de la temperatura a la que se encontraban era uno de los elementos más importantes del estudio de la física moderna. Se entendió que los cuerpos, en virtud de la temperatura que tienen, son capaces de emitir unas ciertas tasas de radiación. De hecho, los cuerpos son capaces de emitir pues una tasa de radiación en función de la cuarta potencia de la temperatura en Kelvin a la que se encuentran, multiplicada por una constante de los cuerpos que se conoce como emisividad, que va a ser propia de cada uno de los cuerpos, que va a ser un valor que se va a encontrar entre 0 y 1, donde 0 va a ser pues el que no tenga ningún tipo de emisividad, y 1 pues es la emisividad máxima, sin abarcar el 0 y el 1, debido a que pues primero no podemos tener cuerpos que no emitan nada, y segundo, no podemos tener cuerpos que sean emisores perfectos de temperatura. Y pues multiplicados
por una constante que se conoce como la constante de Stefan Boltzmann. Como yo estaba mencionando, las constantes de proporcionalidad son las que me van a permitir a mí entender en qué unidad yo voy a trabajar. De hecho, la constante de Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros por Kelvin a la cuarta, me indica que si yo voy a utilizar esta constante de Boltzmann en alguna ecuación en donde me aparezca, como en este caso, la temperatura, voy a tener que utilizar la temperatura a la cuarta potencia. Aquí tengo que tener mucho cuidado. Los deltas T de grados Celsius y grados Kelvin son muy similares, pero aquí no estamos utilizando los deltas T, estamos utilizando el valor de la temperatura de ese cuerpo. Eso significa que tenemos que respetarlo, porque recordemos que entre grados Celsius y grados Kelvin existen pues 273.15 unidades de diferencia. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué sucede si nosotros tenemos una superficie esférica de 12 centímetros de radio y la calentamos hasta los 627 grados Celsius? Y nos dice que la emisividad de esta superficie esférica es de 0.12. ¿Cuál es la potencia que está irradiando? Como es una esfera y como pues el término que nosotros estábamos utilizando acá, que es la tasa de radiación, va a ser potencia por unidad de área, nosotros vamos a calcular el área. El área es, como es una esfera, 4pi por r cuadrado, sustituimos para el valor de radio que nos está dando, que son 12 centímetros, 0.12 metros, de modo que el área de esta esfera es 0.181. Ahora, la temperatura, como nos dice que son 627 grados Celsius y la vamos a utilizar en grados Kelvin, la temperatura va a ser 627 más 273, de modo que la temperatura de esta esfera son 900 Kelvin. Ahora, como R, vamos a fijar acá, R es igual a la emisividad por la constante de Boltzmann por la temperatura a la cuarta potencia, que R es P sobre A. Si yo quiero calcular P, lo que tengo que hacer es mandar a multiplicar A, de modo que P va a ser la emisividad por la constante de Boltzmann por la temperatura a la cuarta potencia por el valor del área. Sustituyendo acá en esta expresión, pues nosotros ya tenemos calculados cada uno de estos datos, pueden revisarlo y háganlo en su calculadora, de modo que la potencia irradiada que nosotros vamos a encontrar va a ser 808 watts, es decir, tenemos 808 joules por segundo. Esa es la emisividad que va a tener esta esfera. En general, ¿qué es lo que nosotros hemos estado revisando en esta presentación? Pues hablamos de conducción, hablamos de convección, hablamos de radiación. Entendimos que tanto para la conducción como la conducción son necesarios medios materiales, no así por la radiación. Hablamos también de un poco de la conductividad térmica, entendimos cuáles son las unidades de esta ecuación de conductividad térmica y la relación que tiene con la corriente calorífica. Entendimos además que para las tasas de radiación, que van a ser en unidades de potencia por unidad de área, pues nosotros tenemos por ahí la emisividad de los materiales que va a estar entre 0 y 1, y pues la constante de Boltzmann, que en este caso va a ser una de las más importantes, pues me van a determinar cuáles son las unidades en las cuales yo voy a trabajar. Por acá dejamos un resumen de las fórmulas, por si ustedes quieren hacer unos apuntes importantes por ahí, y ha sido un gusto estar con ustedes. Continuamos revisando más contenidos.